damos gracias a Dios. Y hoy quiero enseñar algo que, bueno, en mi vida ha sido muy difícil. Y lo voy a decir así, hermanos. ¿Estamos transmitiendo para RCN y Caracol o para YouTube? ¿Señor? Uno nunca sabe, ¿no? Uno nunca sabe. Pero algo que voy a decir es que en esto no ha sido tan fácil después de tantos años entender que la palabra de Dios sí se hace real en nuestras vidas. De hecho, cuando comencé a estudiar aquí en CEPCO, yo decía, ¿cómo es posible que haya perdido tanto el tiempo? ¿Cómo es posible que me hayan engañado tantos años? Yo creo que voy a cumplir 27 o 28 años en el Evangelio. Y yo decía, no puede ser, yo que me las sabía todas, increíble. Es más, cuando me invitaron a estudiar aquí en CEPCO, yo decía, no, pero es que, a ver, yo ya hice un instituto bíblico, ya he predicado en iglesias enormes, por la gracia del Señor he viajado a otros países, tengo un gran bagaje, ¿qué me pueden enseñar? Y con vergüenza tengo que decirlo que todo. Tuve que borrar todo y comenzar, y no es tan fácil, ¿no? Ejercitar esto. Yo quiero hablar de algo, lo hemos titulado así, arma mortal. Cuando hablamos de un arma mortal, hablamos de algo que es mortal, obviamente, ¿sí? Algo mortal, ¿no lo dejó medio vivo? No, lo acribilló, lo acabó y ahí está. Y es lo que nosotros realmente queremos hacer. Entonces, pensando en esto, vino de repente a mí como algo que me llevó a meditar de que muchas veces nosotros no entendemos o no sabemos o sencillamente no valoramos lo que tenemos en nuestras manos, ¿sí? A veces sencillamente somos cristianos y decimos, pues sí, bueno, gloria a Dios, yo soy cristiano y ya, ¿sí? Y uno se encuentra, hermanos, y ¿cómo está, hermano? Bien, bien, ahí llevándola, cuando verdaderamente nuestra posición como hijos de Dios y la posición que tiene la iglesia debe ser una iglesia que avanza, una iglesia que vence, una iglesia que siempre está en victoria, que vienen luchas, vienen dificultades, obviamente, pero que el Señor dijo que somos más que vencedores. Es más, nos dijo, no tengan miedo, en el mundo van a tener aflicciones, van a tener adversidades, van a haber suegras, pero no temáis, porque yo he vencido al mundo. Sí, porque suegras siempre hay. Es claro que hay buenas suegras, por ejemplo Noemí, entre otras cosas. Estoy meditando sobre eso porque le damos muy duro a las suegras, pero Noemí fue excelente. Eso es para otra predicación. Bueno, entonces bajo arma mortal. Ahora, la siguiente, Paz José, gracias. Quiero que miremos una cosa. No voy a dar una clase de ciencias, ni de científico, ni nada de esto, pero quiero partir de esto. Una hipótesis. Y quiero que preste atención. Una hipótesis se define de la siguiente manera: es que es la suposición de algo que podría o no ser posible. En este sentido, la hipótesis es una idea o un supuesto a partir del cual nos preguntamos el porqué de una cosa, bien sea un fenómeno o un hecho, un proceso. Entonces, meditaba en esto porque la hipótesis es una idea vaga de algo. Ahora, si yo les preguntara a ustedes, si les hiciera una pregunta a ustedes como por ejemplo, ¿qué es la fe? ¿Quién me diría qué es la fe? Muy bien, inmediatamente nos trasladamos a Hebreos y decimos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es la definición que tiene la Biblia y de hecho es así. Pero a veces nosotros solo tenemos el concepto y ya. Y a todo mundo, a cualquier persona que usted le pregunte qué es la fe, obviamente que haya asistido a una iglesia, le va a decir eso. Usted le dice, ¿qué es la fe? Le dice la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y tenemos el concepto y está bien. Para mí es como una hipótesis, porque la hipótesis, palabras mías de Carlos Chaparro, es una idea vaga de algo. Yo creo que es esto y hago esa hipótesis y ya, se quedó ahí. No hay más de esto. Esa es la hipótesis. Ahora, podríamos de pronto ahondar un poco más y ver qué sería una teoría. Entonces, Paz José, la siguiente. Aquí es como en la iglesia, solo que no digo chuchito. La teoría, ¿qué sería la teoría entonces? La teoría es el conjunto de o agrupar esa serie de hipótesis, es decir, del concepto de aquí, del concepto de allá, y se hace una teoría, pero no es
comprobada. Por eso es una teoría. Entonces, es muy parecido a lo que pasa en la iglesia. ¿Por qué? Porque viene un hermano y da un testimonio y yo digo, ay, sí, chévere. Viene otro hermano y da otro testimonio y uno dice, oiga, qué bueno, chévere. Viene otra persona y dice, oiga, no esto. Y uno dice, qué bueno. Y forma uno como una teoría. Es decir, toma un concepto de aquí, toma un concepto de acá, toma otro concepto de allá y queda una teoría, pero en fin, pues nada es comprobado. Por eso es una teoría. Ahora, si seguimos a la siguiente, encontraríamos que entonces hay hipótesis, hay teorías y también hay leyes. Y una ley cambia completamente la cosa. ¿Por qué? Porque la ley sí es comprobada. Por eso se convierte en ley. Por ejemplo, ¿cuál ley podríamos decir así fácilmente? La ley de la gravedad. ¿Qué dice la ley de la gravedad, doctor Jason? ¿Qué dice? Que todo lo que sube tiene que... ¿Es comprobado eso? Claro, mire. ¿Qué cayó? Perdieron, hermanos. Todo lo que sube tiene que... Eso es una ley, es comprobado. Entonces, mi idea de esto y lo que a mí en lo personal me rompió un poco la cabeza es el hecho de que durante muchos años, con respecto a la palabra de Dios, yo tuve una hipótesis. Tuve una idea vaga de algo. Yo sabía que la Biblia decía algo. Yo decía que la Biblia decía algunas cosas, como por lo menos que podíamos orar por una enfermedad y que el enfermo debía sanarse, cosas así. Pero finalmente muchas cosas no fueron comprobadas en mi vida, sino que simplemente era una hipótesis. Ahora, tomaba algún concepto de aquí, algún concepto de acá, de pronto de un estudio bíblico aquí, un estudio bíblico allá, y formaba como una teoría, pero en sí habían cosas en las que no podía comprobar absolutamente nada. La cosa cambió cuando se convirtieron en ley. Entonces, ya cuando a mí me hablan de fe, no doy el concepto como tal de, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, sino que ya es comprobado y puedo lanzar la moneda completamente convencido de que va a caer. Es decir, cuando nosotros lanzamos la moneda nunca vamos a decir, de pronto se queda ahí. Como cuando a veces tenemos una situación y decimos, vamos a ver si Dios obra. Es como lanzar la moneda y decir, vamos a ver si cae. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cae o no cae? Cae, porque es una ley. Y así debe ser la palabra de Dios en nuestra vida. Para muchos puede ser una hipótesis, para otros una teoría, pero para nosotros se convierte en ley. ¿Amén o no amén? Sí, amén. Y con esto quiero contarles algo personal. Cuando yo era niño, no entendía muchas cosas. Aprendí a fumar cuando tenía 8 años de edad, siendo jovencito. No digo que pequeño porque no crecí mucho, pero 8 años de edad, relativamente un jovencito. 8 años. Con 8 años de edad mi papá me decía, vaya, prenda ese cigarrillo y me lo trae. Error gravísimo, porque yo ya se lo llevaba medio. ¿Sí? Cuando era más niño, yo recuerdo mi papá sufrió de una enfermedad llamada trauma afectivo bipolar, lo que usted y yo conocemos vulgarmente como un loco. Eso era mi papá. Entonces, cuando yo era niño, mi papá salía, se pintaba los ojos, salía a la calle diciendo que era faraón, se ponía una sábana en la cabeza, y pues a mí me gustaba ser el hijo del faraón. Chévere. Ningún otro tenía un papá faraón sino yo. A mí me parecía genial, chéverísimo. Ahora, a veces nosotros vivíamos acá sobre Voz a la Estación, la autopista sur, y a veces hacía de oficial de tránsito y a mí me parecía eso chéverísimo. Y mi papá es policía de tránsito, chéverísimo. Todo lo que mi papá a mí hacía me parecía chéverísimo. El lío fue cuando fui creciendo y entendí que mi papá no era ni faraón ni era un oficial de tránsito. Ahí fue donde fue el problema. Entonces, ustedes saben que los muchachos en el barrio son crueles. Entonces nos comenzaron a llamar como los hijos del loco. Ese era como el seudónimo que teníamos, los hijos del loco. Entonces, ¿quién rompió el vidrio? Dígalo sin miedo. ¿Quién rompió el vidrio? Los hijos del loco. ¿Quién se robó el pan? ¿Quién jugó Tinco Recorne?
Y sí hacíamos cosas, pero no todas. O sea, sí, pero comenzó a crecer en mi vida como una raíz de amargura, como un no sé qué, que yo decía, hombre, no es posible. Ya entendí que ser el hijo de un loco no era como tan chévere. Entonces ya como me comencé a resentir, me resentí con Dios, obviamente. Yo decía, Dios no es bueno, Dios no es justo, todos tienen un papá cuerdo, yo me gané el papá loco. Entonces no es con mi mamá, porque juzgaba a mi mamá, porque yo decía, mi mamá, o sea, ¿quién se casa con un loco? A ver, ¿quién se casa con nadie? Yo decía, mi mamá más loca que se casó con un loco. Entonces me resentía con mi mamá. Ahora es jocoso, pero déjame decirte que cuando yo era un jovencito no era tan jocoso. Y fue tal que crecí tan resentido que yo decía, nunca más vuelvo a aceptarle a nadie que se vuelva a aprovechar de nosotros. Me convertí en una persona violenta, completamente violenta. Fui partícipe de una iglesia por Dios, soy tan evangélico que ya está esto, se me sale. De una pandilla llamada Las Cobras, arriba en San Isidro, etcétera, etcétera. Y comienza mi vida delictiva. Me resentía con la sociedad, con todo, y comienza mi problema con la sociedad. Ahí es donde está el problema. Voy a estudiar al Fernando Masuera Villegas, jornada nocturna, conozco amigos de no muy buena reputación y comienza mi vida delictiva. Cuando tenía 16 años me había salido completamente de las manos de papá y de mamá. Ya mi mamá me decía cualquier cosa y de un grito la sentaba, comienza la vida delincuencial, etcétera, etcétera. Pero llega un día donde Dios comienza a hacer cosas en mi familia. Pone la iglesia cristiana donde yo me convertí en toda la esquina del barrio, y cuando se vienen los cristianos, yo comienzo a decir, no, acá hay problemas, toca sacarlos de acá. Toca echar los cristianos evangélicos, toca echarlos de acá. Yo dije, voy a ponerles una granada, voy a hacer, no sé, cualquier cosa, pero tengo que sacarlo. Es más, lo digo con vergüenza, la puerta de la iglesia donde yo me convertí estaba oxidada porque yo tenía la costumbre de orinarla. La chapa, yo decía, para que el pastor se unte. Ahora que soy pastor, oro porque no me vayan a orinar la puerta, Señor. Usted sabe que todo lo que el hombre siembra, eso recoge. Bueno, finalmente un día llegó a la casa, había una señora con unas faldas largas, un señor calvito ahí con un vestido raro, con un libro ahí raro negro, los pastores de esa iglesia. La primer familia que ellos se ganaron fue mi familia. De ese sector fue la primer familia. Comienza mi mamá a asistir a la iglesia, comienza mi papá a asistir a la iglesia, y algunos hermanos míos, y Yoyito no. Yoyito seguía en sus cosas y seguía, pero Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros. Mi mamá, gracias a Dios, fue una mujer de fe, una mujer de gran fe. Entonces, mi hermano menor le hacen una segunda cirugía de corazón abierto y mi hermano se muere. Terrible, porque mi hermano se murió y todo esto. Entonces nos llaman, vamos a la clínica, algunos de mis hermanos suben, bajan muy descompuestos, pues mi hermano estaba muerto. Y yo le digo a mi mamá, no se preocupe mamá, yo voy a subir con usted, yo soy el pandillero, yo soy el que mato y como del muerto, yo soy el que soy, mejor dicho, hágale. Y subimos, pero cuando yo vi a mi hermano muerto, yo me desmayé. Y eso que yo era el valiente. O sea, imagínense los otros. Yo me desmayé y cuando yo reaccioné, mi mamá me estaba sentando a una silla. Mi mamá era la viejita y yo era el que la iba a ayudar. Me estaba sentando en la silla y cuando yo reaccioné, ella estaba hablando con el médico lo siguiente. Le decía, doctor, déjeme orar por él. Entonces el doctor le decía, señora, pero es que su hijo se murió. Sí, pero déjeme orar por él. Déjeme orar por él. Y fue tanta la insistencia de mamá hasta que, bueno, el hombre le dijo, pues, ore. ¿Qué más? Pues ore. Mi mamá va y ora por él y hace una oración. Yo creo que es la oración más sencilla del mundo, pero son las oraciones, esas oraciones de mamá que han creído en la fidelidad de Dios y de su palabra. Así que mamita, nunca desmaye de orar por sus hijos, jamás. Tenemos que creer que ellos un día llegarán. Punto. No, pese a lo que sea la situación que esté atravesando, eso para Dios es nada eso. Ahora mi hermano estaba muerto y mi mamá ora y le dice lo siguiente: Señor, tú me lo diste una vez, tú me lo puedes devolver. Yo te pido, Señor, que tú me lo devuelvas. Y mi hermano resucita. ¡Pum!
Así, yo vi cuando comenzó a moverse los médicos, ¿qué pasa? Llegan, efectivamente mi hermano resucita. Y hoy día anda por ahí mi hermano Oscar Iván, todavía anda por ahí. Duro de roer ese bendito. Yo soy producto de una resurrección. Y anda por ahí gordito y bonito. Mi mamá oró por él y mi hermano resucita. Entonces, eso hizo que yo reaccionara. Porque déjeme decirle una cosa, ni en las peores trabas que me metí, yo había visto un muerto resucitar. Yo veía ángeles, yo veía demonios, veía cosas así, iba hasta la luna, hasta Marte, pero nunca había resucitado un muerto. Entonces cuando yo lo veo, digo, no, esto de los evangélicos sí tiene que ser, esto ya es otro nivel. Y como que me agradó la cosa, pero ustedes saben que cuando no me convertí, bueno, me convertí hace algo, no le voy a decir cuántos para que no haga cuentas. Pero no era viejo, era un joven rebelde, un joven desubicado, completamente golpeado por la vida. Finalmente, pues en esas tonteras de ir y venir, mi mamá comienza a declarar algo en mi vida que cambió mi vida para siempre. Y era lo siguiente, que yo llegaba borracho a la casa y mi mamá se me quedaba mirando y me decía, hijo, ¿de dónde vienes? ¿De la iglesia cristiana? Pero si yo venía borracho, yo venía drogado y mi mamá decía, tienes una cara de predicador increíble. Yo decía, o sea, yo me la fumo y a mi mamá le hace daño, porque no es lógico. ¿Cómo es esto? Y era la confesión de fe de mi mamá sobre mi vida. Tienes cara de predicador. Yo llegaba con una botella de aguardiente o una cerveza y mamá lo que decía era, ¿qué traes en la mano? ¿Una Biblia? Porque parece que traes una Biblia. Yo decía, mi mamá está loca. Lo que no sabía es que años después yo iba a llegar con una Biblia efectivamente debajo del brazo. Eso solo lo hace Dios. Y una palabra de fe que ella recibió. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Mamá, no desmayes, porque Dios sí responde y responde bien. De hecho, toda mi familia conoció del Señor. La mayoría de mis hermanos conocieron del Señor. Hay algunos que están descarriados, pero eso ya no es problema nuestro. Ellos tendrán que volver, porque Dios es fiel. En mamá se hizo una ley lo que decía la Biblia, y en nosotros se debe hacer una ley lo que dice la Biblia. No importa lo que estemos atravesando, Dios es bueno, Dios es fiel. Finalmente, hermanos, Dios cumplió su promesa. Después yo llegaba, ya muchos de ustedes saben, participé por 14 años casi en un grupo misionero. Llegaba de muchos lugares, de fuera de Colombia. De hecho, la primera vez que me subí a un avión y íbamos a ir fuera de Colombia, yo miraba por la ventanilla y decía, oiga, Dios, ¿cómo hace las cosas? Cuando muchos de nuestros vecinos decían, este es de los que no muere en su cama y esperaba la muerte, para mí Dios tenía otros planes. Y volvía y regresaba con una Biblia contándole a mamá lo que Dios había dicho en nuestra vida. Y eso es lo que yo vengo a decirles, que la palabra de Dios tiene que hacerse una ley en nuestra vida para que todo se cumpla. Ahora, la siguiente, ¿ya me las cambió, pastor? ¿Por qué las cambiaste? Eso, a ver. Vamos a Efesios capítulo número 6. Efesios 6, versículo número 16. Del 16 al 20 dice de la siguiente manera: sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, que es el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que abrir mi boca sea dada la palabra, para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Entonces, fíjese usted, hermano, lo que dice la Biblia. Sobre todo tomemos, ¿qué? El escudo de la fe. ¿Por qué la fe? La fe es súper importante para nosotros. La fe es más que una definición como la que veíamos de Hebreos. Es mucho más que una definición, porque la fe tiene que ser comprobada en nuestra vida. Tiene que hacerse una ley en nuestra vida, para que así todas las cosas que nosotros emprendamos, para que así todo lo que nosotros queramos hacer pueda hacerse realidad.
porque si no simplemente va a ser una definición, podría llegar a ser una hipótesis en nuestra vida, pero no se hace real. El escudo de la fe. Seguramente que mi mamá en y quiero tomarla a ella como referencia, porque mi madre era de esas mujeres que podríamos decirle casi analfabeta, pero con una palabra y con una fe tan firme y tan clara su convicción en su vida, que absolutamente nada la movió. Ella murió con sus últimos días la palabra de Dios en sus labios. Siempre me decía, ánimo, hágale, usted puede, sígale sirviendo al Señor, sus hijos le van a servir al Señor, no tenga temor, ustedes van a ir a... Siempre fue su palabra, mi mamá. ¿Por qué nosotros muchas veces dudamos? Porque sencillamente no la hemos comprobado. Y para poderla comprobar, obviamente tenemos que ejercitarla. Y esa es la fe. La fe es comprobar lo que Dios dice de nosotros. Más de 53,000 promesas hay en la Biblia, según los teólogos. Yo creo que toda la palabra es una promesa para nosotros. El problema es que nosotros a veces no la cogemos, no echamos mano de esto, sino que acorde o de acuerdo a nuestras circunstancias es que nosotros vamos caminando. Pero no es tan así. Necesitamos comprobarla. Necesitamos que ella quede ahí. Ahora, el escudo de la fe es importantísimo. ¿Por qué? Porque siempre va a ser probada en determinada situación. Nosotros vamos a ser probados. ¿Cuántos no hemos tenido, por ejemplo, una dificultad económica? Creo que todos. Y díganme si no, a veces uno dice, ¿a quién le pido prestado? No, porque si ustedes no lo han hecho, yo sí. ¿A quién le pido prestado? Pero cuando viene el escudo de la fe, entonces decimos, pues Dios suplirá todas las cosas. Nuestro Dios suplirá. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero si no somos probados, pues no va a pasar. No va a pasar. Si mi mamá no se hubiera encontrado con el cadáver de mi hermano, pues quizá no ejercita el don de la fe para orar por un milagro. Y a veces nosotros necesitamos orar por esos milagros. Y viene a mi mente cuando Jesús oró por Lázaro. En todos los milagros de Jesús, cuando usted lee los milagros de Jesús, siempre Jesús dijo, levántate. A ti te digo, levántate. Pero con Lázaro no fue así. Con Lázaro lo que le dijo fue, Lázaro, ven fuera. O sea que el milagro ya estaba hecho. ¿Sí o no? Sí, el milagro ya estaba hecho. Nuestro milagro ya está hecho. Lo único que tenemos que decir es, ven fuera. Y punto. Así como mamá dijo, tú me lo diste una vez, lo puedes devolver. Eso exactamente igual. Lo que hizo mi mamá fue decirle, ven fuera. Y mi hermano resucitó, punto. Esa es la fe. Eso es lo que nosotros necesitamos ejercer. Y ejercitar la fe. Ahora, también habla del yelmo de la salvación. Estas tres cosas son importantísimas. El escudo de la fe y el yelmo de la salvación. Porque ¿sabe dónde está la matriz de su milagro? Aquí. Porque acá es donde su merced vence o donde su merced pierde. No es así, sí es así. Tú dices, no, hoy me va a ir bien, y viene el diablo y le dice, no, hoy el día está picho. Y usted dice, sí, está como pichito el día, ¿verdad? No, ¿cómo así? Para nosotros los hijos de Dios todos los días son buenos, excelentes, maravillosos. Esos son los días. Llueva, no llueva, descampe o vuelva a llover, para nosotros es una bendición. Pero es curioso, ¿no? Porque a veces dentro de la iglesia, uy, sí, hoy el día está como pichín, pichín, maluquito, pichín, pichín. No, ¿cómo así? Así se le meta el agua a los zapatos, usted está en victoria. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Entonces la matriz de nuestros milagros está en nuestra mente. Por eso el yelmo de la salvación. Es necesario que nuestra mente siempre esté ocupada en la palabra de Dios. Y eso se lo digo, mira, para mí no ha sido tan fácil. Muchas veces yo soy como un poco escueto al predicar. Pero una de las cosas que hemos acordado con mi esposa es nunca mostrarnos superhombres ni superministros en el púlpito o en la plataforma donde usted predique. No somos personas comunes y corrientes, con luchas, con dificultades, también ejercitando la fe. Mi esposa en eso, y tengo que reconocerlo, mi esposa en eso es más ejemplo para mí. Ha aprendido la chinita quien la ve, ha aprendido. No, es una re bendición. Claro, y ella cuando llega a una situación, ella me dice, no,
Confiesa la palabra, Dios está ahí. Y yo, Dios mío, ¿y qué hago? ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? No tengo que hacer nada. Lo único que tengo que hacer es confesar la palabra, echar mano de ese yelmo de la salvación, saber que en Cristo Jesús soy más que vencedor, que puedo venir confiadamente delante del trono de la gracia, alcanzar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Dios dijo y no mentirá, su palabra se cumplirá. Eso es lo que nosotros tenemos que creer, permitir que la palabra llegue a nuestro espíritu y ministre lo que debe ministrar. Eso es lo que tenemos que hacer. No miremos bueno, con respeto lo voy a decir, de pronto si hay algún petrista, pero que Petro está en el poder, Dios se sigue en su trono. Punto. Aquí puede venirse otro si quiere, peorcito, que difícilmente peor, pero digamos que otro peor. Pero Dios sigue en su trono. Mientras Dios siga en su trono, la iglesia sigue avanzando, la iglesia sigue venciendo. Eso somos nosotros, hijos de Dios, amados, bendecidos, redimidos por Él. Nuestro Dios es bueno, nuestro Dios es poderoso. Entonces fíjese, hermano, lo que nosotros sencillamente tenemos que hacer es comprobar lo que la palabra dice, dejarla que ella sea vida en nuestra vida. Porque si no permitimos que la palabra cobre vida en nuestra vida, es un libro más. ¿Sabía usted eso? Claro, la gente abre la Biblia, la deja en el Salmo 91 y la pone allá en la sala de su casa. Es más, compran unas nácar colunga, edición de lujo, con la nácar colunga es la Biblia tradicional, de la creencia tradicional, sí, edición de lujo, letras en oro, y la abren en el Salmo 91 y la ponen ahí. ¿Sí? Y entonces viene el ladrón y la mira, ve que es una buena edición, se la roba y va y la vende. Porque déjeme decirle que si la palabra de Dios, usted no permite que cobre vida en su vida, no va a pasar nada. Se lo digo por experiencia, 20 y pico de años, creo que 22 o 23 años, viviendo, podría decirlo así, una religión. Yo sabía que no tenía que decir groserías, yo sabía que tenía que irme a congregar, yo sabía que tenía que ser fiel a mi esposa, yo sabía que, pero ya, de hecho, luchaba más que ahora. Porque ahora nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Es más, me sorprende cómo a veces uno puede vivir sin la ayuda del Señor. De verdad es así, hermano. Se lo dice ¿cómo se le dice? Un legalista en recuperación. Claro, yo le veía problema a los pantalones, yo le veía problema a los pelos, yo le veía problema, a todo le veía problema. Pero sencillamente, ¿sabe qué pasaba? Lo único que hacía era luchar en mis propias fuerzas. No era más. Venía la tentación y yo puedo. No puedo. Pero cuando entendemos que su palabra y su Espíritu Santo está en nosotros, somos más que vencedores. Jesús le dijo a la mujer que fue encontrada en pleno acto del adulterio: ve, yo te doy la capacidad de que no peques más. Es Él el que nos da la capacidad de vivir en santidad. Es Él el que nos da la capacidad de vivir en fe, por la fe. Es Él, no somos nosotros. Pero a veces no lo entendemos así. Entonces nos dicen ¿qué es la fe? Y damos la definición bíblica, pero realmente no lo hemos comprobado. Son teorías en nuestra vida. Por eso hay gente que viene a la iglesia, dura 1, 2, 3, 4, 20, 30 años y se apartan. Y le dicen a uno: uy, ahora estoy mejor. ¿En serio? Yo no puedo creer eso. ¿Cómo una persona, después de haber probado las mieles del evangelio, puede irse y decir que vive mejor? Yo no creo. En ninguno de mis 20 años, porque conocí al Señor cuando tenía 20 años, nunca podré decir que esos 20 años fueron mejor que los que ahora he vivido. Estos han sido los mejores años de mi vida. No le voy a decir cuántos para que no haga cuentas. Ha sido lo mejor que me ha pasado. Es más, Dios me dio tantos privilegios y ha sido tan bueno conmigo que me dio una linda esposa. Me dio 3 hijos hermosos. Mis hijos son lindos. Gracias a Dios se parecen a la mamá. Todos mis hijos son bellos, todos mis hijos son bellos. Me dio una hermosa iglesia, servicio al Señor. Eso es lo mejor que me ha pasado.
¿Cómo poder decir que mejor? Imposible decir que antes era mejor que ahora. Imposible decirlo. Y animo a los jóvenes y a todas las personas, los que hayan conocido al Señor, lo mejor está aquí. Cuando hablaba con mis hijos, yo les decía, ustedes saben que los chicos a veces tienen ciertas dificultades. Y venga, ¿y por qué mi amiga puede hacer y yo no? Pues mi amor, porque es mejor. No, pero es que yo quiero vivir. Todos los papás que hemos tenido hijos adolescentes, yo ya tengo hijos. El menor hijo mío va a cumplir 18 años, gracias a Dios. Ya vamos a poner el letrero: se arrienda pieza. Que dijo que se iba, que se vayan, no hay problema, se arrienda pieza. Eso sería, todos se van a ir, ¿no? Todos a los 15, de los 15 a los 17, a los 18, todos se quieren ir. Ojalá cuando sea adulto, ya que me quiero ir. Cumplen los 18 y qué problema para sacarlos. Qué lío, es un problema. Mi hijo Samuel ha sido difícil, ni con abogado lo he logrado sacar. Ha sido difícil, duro, hueso duro de roer, duro. Ya mi niña, gracias a Dios, se casó. Él ya nos va a acompañar en el segundo servicio, viene con su esposo. Duro también de sacarlo. Fuchi. Chao. Entonces la palabra de Dios, nunca viviremos mejor atrás, siempre viviremos mejor acá. Así que mi palabra de ánimo es: acá es lo mejor. Nunca será mejor. Ahora nuestros hijos han experimentado, han tenido situaciones y dicen: sí, mi papá y mi mamá tenían razón. Obviamente teníamos razón, porque siempre nos hemos parado en la palabra de Dios. Entonces, fíjese usted bien: el escudo de la fe, el yelmo y la espada del Espíritu. O sea, la palabra de Dios. Un arma mortal que nosotros tenemos en contra de las acechanzas del enemigo es la palabra de Dios. Me sorprende cómo algunos no puedan manejarla. Tenemos que hacernos diestros en la palabra, diestros para manejarla. Hay una historia en la Biblia donde dice que uno de los guerreros de David era tan diestro en la espada que mató tantos que se le quedó metida, él se le metió en la mano, se le encarnó ahí, se le incrustó. ¿Qué tan diestros somos nosotros en la palabra? Que se apegue tanto en nosotros que no podamos decir otra cosa, que no podamos confesar otra cosa sino la palabra de Dios. Tenemos que ser diestros como ese guerrero de David. Fue tan diestro, hermano. Imagínenselo usted. Hágase una imagen en su mente. Ese hombre, a ver, en términos ñeros, dándole cuchillo a todo mundo. De tal forma, sí, de tal manera que se le quedó ahí metida. ¿No? A ver, nosotros no podemos decir aquí: hombre tan diestro en la esgrima. No, digámoslo de manera ñera: los cogió a chuzo. Estamos en Bosa. Y era tan diestro el hombre. Algunos son de Los Olivos, pilas. Era tan diestro que se le metió ahí, ¿no? Pues qué tan diestros somos nosotros en la palabra. Usemos la espada del Espíritu, porque siempre el enemigo viene con dardos. A ver, vayamos a donde se murió mi hermano. Imagínense usted, subió allá, bajamos a la morgue, sí, mi hermano tirado. ¿Qué creen que se imaginó mi mamá? Ya estaba hecho la cosa. Ya estaba muerto. ¿Sí o no? Sí, ya estaba muerto. Grave. ¿Qué situación tenemos nosotros más difícil que esa? Dígame usted. ¿Un recibo de la luz es más difícil que eso? ¿Una cuota de la casa es más difícil que eso? ¿La conversión de un hijo es más difícil que eso? Absolutamente nada, absolutamente nada. Yo creo que mi mamá, cuando vio a mi hermano, dijo: yo creo que el único que me puede sacar de esta es Dios. Y eso fue lo que realmente pasó. Y ese hombre resucitó. Es un poco menos simpático que yo, tengo que reconocerlo, pero ahí anda. Ahí anda el hombre. Es una bendición. Hace 28, como 29 años que resucitó. Ese es Dios, ese es el Dios que predicamos.
Su palabra tiene que estar en nuestra boca. Su palabra tiene que estar en nuestra lengua. Siempre su palabra, porque o si no, no vamos a hacer nada. Estoy leyendo un libro, mi esposita me prestó un libro y me impresionaba cómo la autora de este libro, la hermana Gloria Copeland, decía que hay dos gemelas poderosas, es la fe y la confianza. Y esa es la paciencia y la fe y la paciencia. Necesitamos tenerla ahí. Eso es el fruto de nuestro espíritu que se da a través del Espíritu Santo. La fe y la paciencia. Pero siempre la necesitamos ahí. La fe es poderosísima. El yelmo de la salvación lo necesitamos. Y la palabra de Dios no puede faltar en nuestra vida. Es imposible que nosotros tengamos una vida cristiana sin la palabra. Porque lo demás entonces se convertirá en una teoría, en una hipótesis, y jamás será una ley en nuestra vida. Jamás será una ley. Jamás. Solo cuando la comprobemos. Y para comprobarla tenemos que meternos al baile, papá. Y para meternos al baile necesitamos estudiarla, necesitamos congregarnos, necesitamos orar, necesitamos adorar y necesitamos buscar de Él. Eso es comprobarla. Porque no venimos por venir. Yo no puedo creer cómo hay personas que en la adoración bostezan. Bueno, en el tiempo de los cánticos. Porque como bien decía Sarita, no es, vamos a adorar la canción suave, vamos a alabar la canción rápida. No, nuestra vida es la adoración. Nuestra vida es la alabanza. Pero no entiendo cómo hay personas que tenemos una cita con el Señor temprano y llegan a media alabanza. No es lógico. Nunca llegamos tarde al trabajo. ¿Sí? A veces en la iglesia toca apretadito, pero es así. Eso hace parte de ejercitar la palabra. Eso hace parte de que se vuelva ley en mi vida. Eso hace parte de comprobarla día a día. Si no lo hacemos así, no lo vamos a hacer de ninguna manera. ¿Sabe? Y usted y yo no somos diferentes a mamá. Debemos tener el mismo grado de fe. Siempre confesó mi mamá cosas buenas sobre nosotros. Siempre bendijo mis hijos. Siempre bendijo mi vida. Siempre bendijo nuestro hogar. Siempre nos decía, ánimo que ustedes pueden. Ustedes son una bendición. Y no tenemos nosotros el mismo poder. Claro, exactamente el mismo poder. Tenemos la misma palabra y tenemos a su Espíritu Santo en nuestra vida, que es lo mejor que nos puede pasar. Entonces, hermanos, que la palabra de Dios sea en nuestra vida una ley. Tenemos que comprobarla. Acuérdese de eso. Se queda en una teoría, se queda en una hipótesis, o usted mira si realmente la comprueba y es una ley en su vida. Amén. ¿Qué tal si se pone de pie?